Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a las personas que se están conectando a esta sesión informativa. Estamos en pleno proceso de convocatoria y el objetivo de la sesión de hoy es explicarles cómo funciona el esquema de financiación de Colfuturo, nuestro proceso de selección y resolver las dudas que ustedes tengan en torno a Colfuturo y las fechas y demás requisitos que vamos hablando durante esta charla informativa. Mi nombre es Joana Torres, soy la directora del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y en la mañana de hoy está conmigo todo el equipo de convocatoria, quienes van a estar respondiendo sus preguntas en el chat. Está también el equipo de tecnología, entonces estamos aquí listos para poder resolver sus preguntas. Entonces voy a dictar esta sesión utilizando la página web de Colfuturo para poder mostrarles en dónde están los datos y las cosas que ustedes van a requerir para poderse postular a Colfuturo. Entonces, brevemente voy a iniciar contándoles que Colfuturo es una fundación sin ánimo de lucro que fue creada en 1991 con el objetivo de apoyar a los mejores profesionales colombianos para que hagan estudios de maestría y de doctorado fuera de Colombia en las mejores universidades, en las áreas de conocimiento en las que estas personas se quieren formar. El esquema que nosotros ofrecemos lo que busca es que a través de la financiación de Colfuturo ustedes puedan hacer su maestría o su doctorado, pero vamos a reconocer a quienes regresen posteriormente a Colombia a trabajar por el desarrollo del país, dándoles una parte de ese crédito a manera de beca. Por eso el esquema de financiación de Colfuturo se llama Programa Crédito Beca, porque ustedes en principio lo que van a recibir es un crédito que posteriormente, al cumplir unos requisitos, se puede convertir hasta en un 80% en beca. En vez de pagar la deuda completa, terminarían pagando solamente el 20% si logran el porcentaje máximo de beca. Entonces, voy a empezar ya a utilizar la página web para darles como algunas señas de en dónde encuentran información. Antes de entrar en materia, les cuento también que Colfuturo tiene otros programas de apoyo para que los estudiantes puedan encontrar las herramientas necesarias para llegar a esa etapa de hacer una maestría o doctorado. Esos programas los encuentran en esta sección que se llama Programas. Primero está el que vamos a hablar en la mañana de hoy. Después hay un programa que se llama Semillero de Talentos. El objetivo del programa Semillero de Talentos es que personas que tengan altos méritos académicos, como haberse ganado becas en su pregrado, haber tenido reconocimientos a nivel académico, puedan contar con el acompañamiento de Colfuturo por un periodo de 3 años, en donde nosotros de manera personalizada los vamos a guiar en todo el proceso, es decir, en ayudarlos a identificar cuál es el programa que más se ajusta a sus intereses, a herramientas como talleres para escribir el ensayo, para trabajar las cartas de recomendación. Este programa, la diferencia del programa de consejería académica, que es un programa global en donde nosotros trabajamos con todos los estudiantes sin importar cuál sea su perfil, el semillero se enfoca específicamente en esos estudiantes que tienen esos méritos académicos y por eso los llevan de la mano. Quienes estén interesados en más información sobre este programa lo encuentran en esta sección de la página en donde están pues las características, cuáles son los servicios que van a recibir, cómo postularse, testimonios de algunos estudiantes, las cifras del semillero y y pues en las otras pestañas encontrarán las fechas y las convocatorias para que se puedan postular. Este programa tiene un proceso de selección, entonces es importante que estén atentos a las fechas de las convocatorias que están abiertas en este momento. Vamos a abrir la convocatoria la próxima semana y va a estar hasta el 25 de febrero. Entonces, estas personas que se seleccionen acá, pues tendrán 3 años de acompañamiento de Colfuturo para poder elegir su maestría o su doctorado. El siguiente programa es el programa de idiomas. No me voy a detener mucho en este programa porque a las 11 de la mañana tienen la charla informativa en donde se explica en qué consiste. Este programa tiene una particularidad y es que no tiene financiación por parte de Colfuturo. El apoyo de Colfuturo es a través de estos convenios que están en la página web, es que recibimos descuentos que dan las universidades que nosotros transferimos totalmente a los estudiantes. A diferencia de una agencia de estudios en donde pues ellos tienen una utilidad y una retribución por parte de las universidades por llevar a estudiantes, Colfuturo, esa comisión que recibiría si fuera una agencia, hace que la universidad se la transfiera directamente al estudiante. Es decir, el estudiante de alguna forma tiene un beneficio más alto porque va a recibir lo que la universidad le daría si lo hiciera con una agencia, pero también va a recibir lo que Colfuturo recibiría si fuera una agencia. Entonces, en algunas ocasiones este descuento podría ser hasta el doble de lo que van a recibir a través de una agencia de estudios.
Este programa es muy diferente al programa de crédito beca porque en este programa de idiomas ustedes sí tienen que ir a una de estas universidades que están acá. Ahora, cuando hablemos del programa crédito beca, que es el que financia maestrías y doctorados, vamos a ver que ustedes son quienes eligen en dónde quieren estudiar, en cualquier lugar del mundo. Entonces, nuevamente, pues también pueden encontrar información en la página en esta sección, pero les recuerdo que a las 11 de la mañana hay una charla informativa para hablar en detalle de este programa. Voy a terminar con el programa de consejería académica, que es el área en la que yo trabajo. Nuestro trabajo es ofrecerles a ustedes herramientas sin importar su perfil, sin importar si fueron buenos estudiantes o no, es darles herramientas para que ustedes puedan construir su proyecto académico. Entonces, en esta sección que se llama asesoría, ustedes encuentran todos los servicios que nosotros ofrecemos desde el área de consejería, en donde van a encontrar datos como fuentes de financiación diferentes a Colfuturo. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, pueden encontrar becas gubernamentales con las cuales podrían financiar sus estudios, becas que nos envían universidades para que nosotros compartamos con los estudiantes. Digamos que quienes van a hacer un doctorado, siempre es mucho más fácil encontrar financiación para doctorados. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí casi todo habla sobre programas de doctorado. Y otro tipo de becas o fuentes de financiación como entidades como Prodigy, Manpower, bueno, diferentes tipos de fondos y becas para que ustedes puedan encontrar otras alternativas o complementar, porque a veces si tienen Colfuturo no les alcanza y necesitan algo adicional, o si tienen otra fuente de financiación necesitan algo que Colfuturo es lo que les podría dar. Entonces, es opciones de cómo combinar esas fuentes de financiación. Asimismo, dentro de este programa, en el programa de consejería académica, nosotros somos encargados de planear y diseñar diferentes sesiones informativas para que ustedes tengan herramientas. Entonces, en la página van a encontrar una sección de eventos. Esta sección se alimenta semanalmente con diferentes series de talleres y en este momento de la época de la convocatoria vamos a tener muchos talleres para enseñarles cada uno de los elementos del formulario de postulación para que ustedes puedan llenar su postulación de manera exitosa y aumenten sus opciones de ser beneficiarios de Colfuturo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a entrar sobre el programa Crédito Beca, que es el que financia programas de maestría y de doctorado. Y aquí empiezan los datos importantes. Colfuturo únicamente financia programas presenciales y de tiempo completo fuera de Colombia. No podemos financiar estudios en Colombia. Esto lo menciono con énfasis porque siempre tenemos candidatos que nos mandan su postulación para estudiar en universidades colombianas. Colfuturo solo puede apoyar programas en el exterior. Podemos financiar programas que sean de doble titulación, es decir, programas que sean entre Colombia, una universidad colombiana y una universidad extranjera. Sin embargo, en ese punto deben tener en cuenta que Colfuturo solo los va a financiar durante el tiempo en el que están haciendo su programa en el exterior. Mientras estén en Colombia, no podemos pagarles absolutamente nada. Pero si su programa, por ejemplo, es un año en Colombia y 2 años en Holanda, Colfuturo les puede pagar la financiación de los 2 años que van a estar en Holanda. La otra característica es que el apoyo de Colfuturo es de un mínimo 9 meses, máximo 24. Esto quiere decir que una persona que va a hacer un doctorado, Colfuturo solamente lo va a apoyar por 2 años. Y si ustedes van a van a hacer una maestría, generalmente las maestrías duran entre 9 y 24 meses. Allí lo que nosotros vamos a hacer es que dependiendo de cuánto dure su maestría, ese va a ser el tiempo en que Colfuturo les apoya, siendo máximo 2 años. 4 semestres académicos. Hay excepcionalmente algunas maestrías de 3 años, por eso hago esa observación de que solamente apoyamos esos 24 meses o esos 4 semestres académicos. El crédito que ustedes recibirían de parte de Colfuturo es de un monto máximo de $50.000. Si ustedes necesitan menos recursos, pueden pedir menos financiación. Un consejo que les doy es que si todavía no tienen claridad sobre cuál es el monto que van a necesitar de Colfuturo, cuando llenen su formulario, pidan los $50.000. Y la razón es porque si ustedes son seleccionados, Colfuturo puede disminuir el monto del crédito, pero no puede aumentar. Entonces, si ustedes por error pidieron 30.000 y después se dan cuenta que de verdad necesitaban 40.000, ya no vamos a poder solucionar eso. Pero si ustedes pidieron 50.000 y después se dan cuenta que necesitaban 40.000, podemos reducir esos $10.000.
Cuando ustedes están estudiando, Colfuturo va a estar haciéndoles los desembolsos de manera parcial. En ningún caso, si son seleccionados, van a recibir un giro de $50.000. Lo que hacemos es que cuando las personas ya pues son notificadas de que van a recibir el apoyo de Colfuturo, vamos a tener citas personalizadas e individuales en donde les explicamos y donde hacemos un presupuesto y los giros que ustedes necesiten para pagar sus matrículas van directamente a la universidad. Los giros que necesiten para sus temas personales van a su cuenta personal. Esto también me sirve para aclarar que Colfuturo financia cualquier rubro asociado a su proyecto académico. Quiere decir que no solamente la matrícula. Ustedes pueden pedir los $50.000 para manutención, pueden pedir los $50.000 para matrícula o pueden pedir $30.000 para manutención y $20.000 para matrícula. Ustedes distribuyen los $50.000 de acuerdo a lo que necesiten y en esa cita es en donde hacemos esa distribución y acordamos las fechas en que Colfuturo les va a desembolsar esos recursos. El crédito es en dólares, todo el tiempo permanece en dólares, eso es muy importante que lo tengan presente. Y la razón es porque cuando ustedes están estudiando, Colfuturo, sin importar la tasa de cambio, les va a girar los $50.000 que se comprometió. Cuando ustedes regresen a pagar la parte del crédito que no se vuelve beca, nosotros vamos a estar desembolsándoles a otros estudiantes que están empezando sus estudios también sus presupuestos en dólares. Entonces, Colfuturo tiene que garantizar que está en capacidad de responderle a todos los estudiantes independiente de qué etapa se encuentran en su proceso académico. Entonces, eso es clave que lo tengan presente. Hay un riesgo cambiario que ustedes desde el principio les decimos van a asumir. Entonces, después cuando ya hayan sido seleccionados y hayan hecho sus estudios, pues pueden buscar alternativas para ver si pasan esa deuda a pesos con un banco y le pagan a Colfuturo lo que les deben, pues lo que deben pagar. Entonces, digamos que en este momento lo clave es que sepan que el crédito todo el tiempo va a permanecer en dólares. La tasa nunca se va a congelar. Voy a explicarles ahora la parte de la beca. Entonces, hasta este punto hemos hablado que ustedes reciben un crédito de $50.000 que van a estar recibiendo parcialmente mientras están haciendo su maestría o su doctorado. Y una vez ustedes terminan de pagar, parte de ese crédito se puede convertir en beca. Ese porcentaje de beca, como ya he mencionado varias veces, puede ser máximo del 80%. Y aquí, en esta misma sección, es en donde ustedes encuentran qué deben hacer para acceder a la beca. Entonces dice, para acceder a la beca hay que cumplir tres requisitos. Un requisito es graduarse, regresar a Colombia y vivir en Colombia por un periodo de 3 años. La beca en una primera instancia va a depender de lo que ustedes hayan estudiado. Entonces, personas que hagan programas en MBA, los MBA son Masters in Business Administration para quienes no están familiarizados con esas letras, o realmente solamente lo saben quienes van a hacer los MBA. Personas que van a hacer programas en finanzas, en mercadeo, en gerencia, todo lo que tenga que ver con administración o programas en el área de derecho van a recibir una beca inicial del 20%. Es decir, a los $50.000 le descontamos 20% y eso es lo que ustedes tendrían que pagar, el 80% restante. Quienes hagan programas en otras áreas, ingeniería, ciencias de la salud, artes, arquitectura, medio ambiente, todos van a recibir una beca del 40%. Entonces, esas personas no pagarían el 40% y únicamente le tendrían que pagar a Colfuturo el 60% de lo que hayan recibido por parte de Colfuturo. Para ganarse ese 20 o ese 40% hay que cumplir esos tres requisitos: regresar, graduarse y vivir en Colombia por 3 años. Importante que sepan que los tres se deben cumplir, es decir, puede ser que ustedes se graduaron pero no volvieron a Colombia. En ese caso no tienen ningún derecho a ningún porcentaje de beca. Adicional a estos dos porcentajes, hay unos bonos adicionales para que ustedes puedan incrementar la beca. El primero es un 20% por trabajar como funcionarios públicos, docentes o investigadores de tiempo completo. Quienes trabajen como docentes o investigadores puede ser en cualquier tipo de entidad educativa. Entonces pueden ser colegios privados, universidades privadas, centros de investigación, no necesariamente sector público. Cuando hablamos de funcionarios públicos, pues son estas personas que trabajan en las gobernaciones, en las alcaldías, en entidades pues que tienen esa definición de entidad pública. Por hacer esto van a ganarse un 20%. Y ustedes ven también ahí que entre paréntesis dice 10 por el primer año, 5 por el segundo año y 5 por el tercer año. Puede ser que solamente un año fueron profesores, entonces en ese caso solamente se ganan el 10% de este 20 que podrían acumular. Pero si durante los 3 años ustedes lo hacen, pues van sumando hasta completar este 20.
El segundo porcentaje que pueden recibir a manera de bono es un 20% adicional si ustedes trabajan fuera de Bogotá y su área metropolitana. El área metropolitana es Cajicá, es Siberia, Tenjo, Sopó, todo lo que ustedes entren a Google y coloquen área metropolitana de Bogotá y ahí se van a encontrar pues cuáles son estas localidades, estos municipios, estas regiones que hacen parte de esa área metropolitana. Si ustedes trabajan en Barranquilla, en Cúcuta, en Tunja, en Medellín, en Cali, en cualquier ciudad que no sea Bogotá y esa área metropolitana, se van a ganar este 20%. Entonces, la forma en que van a construir es que ustedes van sumando y esas sumas es lo que puede llegar a dar que su beca sea hasta del 80%. Voy a poner un ejemplo. Si yo hago una maestría en educación, me vinculo en EAFIT y pues obviamente si trabajo en EAFIT vivo en Medellín, eso significa que mi beca va a ser del 80%. Si yo hago un MBA, me quedo trabajando en una empresa privada en Bogotá, pues mi beca va a ser solo del 20%. Si yo trabajo administración pública y trabajo en Bogotá y trabajo en el DNP, mi beca será del 60%. Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden saber más o menos cuál sería su porcentaje de beca. Y lo otro es que también sabiendo esta información, pues ustedes pueden hacer su planeación de qué van a hacer cuando vuelvan a Colombia para lograr un mayor porcentaje de beca de parte de Colfuturo. A mí me gusta decirle a las personas en que piensen en Colfuturo como un crédito que se paga con dos divisas. Una es la plata, la parte que ustedes van a tener que pagar la plata, y otra es la que ustedes nos pagan con el tiempo, es decir, con los 3 años que tienen que vivir en Colombia. Entonces, esta parte que pagan con tiempo es lo que podría ser el 80%, y esto pues podría llegar a ser lo de que pagan con plata, podría llegar a ser un único 20%. Si ustedes no cumplen con ninguno de los requisitos, no cumplen con los requisitos, lo que pasa es que todo se pega y se vuelve únicamente una deuda en dinero. Lo menciono porque sabemos que hay personas que están planeando irse del país y no regresar, entonces ya saben que si aplican a Colfuturo tendrán que pagar la totalidad de la deuda y se vuelve un crédito como si fuera un crédito bancario. Voy aquí también a aclarar este segundo párrafo que menciona que una vez ustedes terminen de estudiar, tienen derecho a un periodo de gracia de 1 año antes de empezar a pagar la parte del crédito que van a pagar con plata. Entonces, ese año de gracia, el objetivo es que ustedes pues consigan trabajo después de terminar su maestría o su doctorado y ya organicen nuevamente su tema laboral para empezar a pagar la deuda. Entonces, esto por el lado de cómo funciona el esquema de financiación. Sigan poniendo sus preguntas en el chat. Mis compañeras están respondiendo allí lo que ustedes vayan preguntando y al final vamos a tener un espacio para responder las preguntas que necesitan una mayor explicación. Ahora vamos a entrar a hablar de la parte, digamos que importante sobre la parte financiera, la parte sobre cómo ustedes van a pagar esta deuda. Lo primero es que, pues al ser un crédito, todos los créditos generan intereses. Y las tasas que tenemos aquí, es importante que tengan en cuenta esto, son las tasas que aplicaron para el crédito en el 2024. En el 2025 se está revaluando esta tasa, es probable que la tasa suba un poco, no va a ser un incremento pues significativo, pero sí es probable que suba un poco, entonces tengan presente eso que estas tasas todavía están por confirmar. La tasa mientras ustedes están estudiando es del 7% y estos intereses se van acumulando o se van causando a medida que Colfuturo les va haciendo los desembolsos. Entonces, si mi primer giro fueron $2.000, únicamente sobre esos $2.000 se van a generar el 7% de intereses anuales, ¿no? Este interés es anual. Entonces, el equivalente al 7% anual sobre esos $2.000. Mi segundo giro fueron $4.000. Entonces se suman los 2.000 que ya me giraron más los nuevos 4.000, ya serían $6.000 mi deuda. Los intereses se van a generar sobre esos $6.000 que están siendo mi deuda en ese momento. Y así sucesivamente a medida que vayamos haciendo los desembolsos se van generando los intereses del 7% anual. Eso es mientras ustedes están estudiando. Cuando terminan de estudiar, tienen la opción de este año de gracia que les mencionaba. Entonces, en el año de gracia, los intereses también son del 7%. No es obligatorio tomar el año de gracia, ese año es opcional y también no es necesario tomarlo completo. Entonces, si yo conseguí trabajo en el tercer mes,
Eso ya quiere decir que yo puedo decir, yo ya quiero empezar a pagar la deuda y solamente genero intereses de 3 meses. O si yo no quiero ningún interés adicional por un periodo de gracia, yo termino de estudiar e inmediatamente al mes siguiente empiezo a pagar la parte del crédito que tengo que pagar con plata. Entonces ahí ya el interés cambia y el interés se vuelve del 9%. No es que el interés suba, pues sube claramente, pero no es que sea más plata para la que ustedes van a tener que pagar intereses. Recuerden que la deuda se va a dividir en dos. Entonces, el 9% solo se genera sobre la parte que van a pagar con plata. Sobre la parte que van a pagar con tiempo, esos intereses también se vuelven beca. Entonces, ustedes siempre piensen como la plata, el tiempo, todo lo que pase con el tiempo, si yo cumplo con el tiempo, eso me lo van a dar a manera de beca, incluido capital e intereses, y yo solo voy a pagar sobre la parte que pago con dinero. Y finalmente hay un interés del 15% por incumplimiento. ¿Cuál es el incumplimiento? Pues no regresar a Colombia, no graduarse y no vivir los 3 años en Colombia. Entonces ahí, en ese caso, se vuelve una deuda completa y hay que pagar el 15% desde el momento en que ustedes dicen yo no vuelvo a Colombia o no me gradué. Generalmente todos los beneficiarios de Colfuturo se gradúan. Creo que la tasa de los que no se han graduado de 18.000 estudiantes es menos del 3%. Entonces, digamos que el tema del grado no es algo que nos preocupe. Esto en cuanto a las características de cómo se paga la deuda. Un punto importante aquí que no mencioné también es que cuando ustedes empiezan a pagar, tienen hasta 5 años para pagar la parte del crédito que hay que pagar con dinero. Acuérdense siempre que el tiempo, lo que pasa con su permanencia, eso pues no se cuenta si ustedes cumplen con los requisitos establecidos. Entonces ahora vamos a pasar, ya después de entender cómo es el esquema de financiación de Colfuturo, a hablar sobre la convocatoria. En este momento, Colfuturo está recibiendo las postulaciones de las personas que se van a presentar en el 2025. La convocatoria es anual, solamente hay una convocatoria por año y la convocatoria del 2025 va a estar abierta hasta el 28 de febrero a las 11:59 de la noche. Los resultados de las personas que vamos a seleccionar se anunciarán el 15 de mayo, que son jueves. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Si yo voy a empezar mi programa en septiembre del 2025 o en febrero del 2026, pues me tengo que presentar a esta convocatoria para que Colfuturo me financie desde el inicio de mi programa. Lo menciono porque siempre hay personas que dicen, yo empiezo mi programa en febrero, entonces no puedo aplicar a Colfuturo. Sí, sí pueden aplicar. Lo que pasa es que tienen que hacerlo con un año de anticipación para poder contar con esos recursos desde que empiecen a estudiar su maestría. Otro caso es que si ustedes empiezan este año, pues ya obviamente Colfuturo no les va a poder apoyar desde el inicio, pero sí les vamos a poder apoyar desde el segundo semestre. Entonces aquí va un poco en su planeación, dependiendo de la fecha en la que ustedes quieren empezar a estudiar, el momento en que deciden que se tienen que postular. Un punto también importante es que si ustedes son seleccionados, tienen hasta 2 años para utilizar el apoyo de Colfuturo. Eso quiere decir que si a mí me seleccionan en el 2025, yo voy a tener hasta mayo del 2027 para legalizar el apoyo de Colfuturo y empezar mi maestría o mi doctorado. Entonces aquí muy importante que en su planeación tengan en cuenta cuándo empiezan sus estudios, desde qué punto quieren que Colfuturo los financie para que se puedan postular. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, el primer requisito es que tienen que ser personas que tengan cédula de ciudadanía colombiana, pueden tener doble nacionalidad, pero cuando se postulen a Colombia, pues tienen que adjuntar o tienen que postularse con su nacionalidad colombiana. Deben tener título de pregrado. Y aquí hay tres requisitos más que si ustedes ven hay unas letricas azules. Estas letricas azules son elementos de ayuda que nosotros hemos incorporado para facilitarles el proceso de llenar su formulario y saber qué papeles tienen que adjuntar. Entonces, el tercero es presentar su programa de interés. Y aquí les aclaro que cuando ustedes compiten a Colfuturo, solo se pueden postular con un programa. Generalmente, cuando uno se postula a una universidad, uno aplica a más de 3 universidades. Pero cuando ustedes se vayan a postular a Colfuturo, tienen que elegir solo una de esas universidades en las que ustedes están aplicando, porque solo vamos a hacer el proceso de selección considerando un programa. Dentro del formulario van a poder colocar a qué otras universidades están postulando, pero cuando lo estén llenando van a ver que le preguntan cuál es el programa que quieren que Colfuturo les financie. Ahí es en donde deben tener en cuenta que solo pues con ese programa es el que van a competir. Y en esa letrica azul, si ustedes le dan clic, lo que se van a encontrar es las opciones que ustedes pueden utilizar para mostrarnos cuál es
el programa que quieren que Colfuturo financie. Entonces aquí les dicen, para demostrar ese programa puede ser el certificado del registro, la carta de admisión, un certificado de admisión incondicional, un correo de recepción de la aplicación a la universidad. Entonces, esos correos, más que digamos que para que cuente esto, digamos que siempre tengan en cuenta que debe ser con extensión de la universidad. Es decir, no puede ser universidadpepito@gmail.com. Tendría que ser universidadpepito@unipepito.com o .org o lo que sea. Entonces, siempre clave que el correo, la extensión, no sea de una cuenta personal de Gmail, de Yahoo o de Hotmail. Bueno, y en conclusión, pues ustedes pueden ir leyendo cuáles son las otras opciones que tienen para demostrar el programa de interés. Lo mismo pasa con el siguiente requisito, que es redactar un ensayo. Entonces, el ensayo busca responder unas preguntas fundamentales que están aquí definidas. Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que asegurar que nos contestan dentro de este ensayo. Hay algunas recomendaciones sobre la extensión, algunas instrucciones obvias como tener buena ortografía, hacerlo con buena redacción, etcétera. Sabemos obviamente que el chat GPT en este momento se ha vuelto una muy buena herramienta, entonces pues no es solamente ponerle este texto al chat y decirle escríbame un ensayo respondiendo estas preguntas. Esfuércense por, digamos que si lo ponen por el chat, pues hacerlo de una manera en donde ustedes está contestando la persona, no está contestando una inteligencia artificial por su proyecto académico. Lo siguiente es los requisitos, el requisito de certificar una segunda lengua. Entonces aquí quiero mencionar que sin importar si su programa es en español, Colfuturo exige que ustedes demuestren el dominio de un segundo idioma. La razón es porque ustedes van a competir con las personas que van a las mejores universidades en el mundo. Y aquí estamos hablando de Cambridge, de Oxford, de MIT, de Colombia, de NYU. Entonces, si yo voy a ir a una universidad en Argentina, por ejemplo, yo tengo que demostrar que mi universidad argentina es del mismo nivel que estas otras universidades. Y claramente, si yo voy a ir a una universidad que tiene ese mismo nivel, pues debo tener el dominio de una segunda lengua para poder responder a los requerimientos de esa universidad. Así la universidad no se los pida, con el futuro sí se los pide. Entonces, dentro de ese enlace van a encontrar por idioma cuáles son los exámenes que Colfuturo acepta y cuál es el puntaje que deberían certificar. Es cualquier segundo idioma. Importante mencionar que para postularse ahorita antes del 28 de febrero no es necesario tener ya el nivel especificado aquí. Sin embargo, sí deben tener en cuenta de que si Colfuturo los selecciona, cuando ustedes vayan a empezar su maestría, deben entregarnos ese certificado del dominio de una segunda lengua o no vamos a poder hacer ningún tipo de desembolso. De ahí la importancia de irse preparando con anticipación quienes van a estudiar en español para cumplir con ese requisito. Quienes van a estudiar en otro idioma deben demostrar el mismo nivel que les pide la universidad y nuevamente también tendrán que hacerlo antes de empezar su maestría. No es un requisito de postulación a Colfuturo tener el B2, es decir, en este momento no lo tienen que tener, pero si son seleccionados antes de empezar a estudiar y de que Colfuturo pueda hacer giros, en ese punto sí ya no lo tienen que demostrar. Gran conclusión, estamos en enero, si ustedes van a estudiar en septiembre, empezar en septiembre, tienen todos estos meses hasta septiembre para prepararse y sacar su nivel B2 en el TOEFL o en el IELTS o en lo que vayan a certificar. Siguiendo con el punto de la convocatoria, pues como ya les conté, está abierta hasta el 28 de febrero y en este enlace ustedes se pueden postular. Si ustedes le dan clic aquí, pues a mí me va a salir una cosa distinta porque soy funcionaria con el futuro, pero les va a salir un registro en donde ustedes se van a tener que registrar. Una vez se registran, siempre les va a entrar esta ventana en donde van a tener que poner su identificación y su número pues su clave y los datos para poder llenar ese formulario. Entonces, una vez ustedes empiezan a hacer ese ejercicio, aquí dentro de los pasos a seguir hay un instructivo en donde hay la respuesta o la indicación a cada una de las preguntas sobre qué es lo que ustedes tienen que contestar. Muy importante que sepan de estos recursos porque en esta época del año, pues ustedes se imaginarán la cantidad de correos electrónicos y llamadas que recibe Colfuturo. No estamos en capacidad de responder tantos emails, entonces mi consejo es que aprovechen estas ayudas. Nuestro tiempo de respuesta en esta época del año es entre 5 y 7 días hábiles. Y pues si una persona está haciendo su proyecto, yo lo que le sugiero es mejor entre primero aquí al instructivo. Lea y si no logra entender, ahí sí escriba
que no le toque esperar 5 días o 7 días hasta que alguien de Colfuturo le pueda dar respuesta a algo que de pronto podía encontrar fácil dentro de este instructivo en donde se explica cada uno de las secciones del formulario y cada una de las preguntas, cómo hay que responderlas o cómo hay que agregar la información. Entonces, nuevamente, eso está en la parte de convocatoria, aquí donde dice aclara tus dudas, en pasos a seguir, perdón, en donde está el instructivo. En Aclara tus dudas, pues van a encontrar un montón de videos que hemos preparado cortos para responder sus preguntas generales. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente cuál es la fecha para viajar, como todos estos datos que también son preguntas cortas de videos de menos de un minuto en donde encuentran solución a algunas de las dudas frecuentes que sabemos que los candidatos tienen. Lo otro es que vamos a entrar ahora ya a hablar de la selección. Nosotros cerramos el proceso de admisión de solicitudes hasta el 28 de febrero. Marzo y abril estamos haciendo el proceso de selección y aquí lo que vamos a ver es cómo se hace ese proceso de selección. Entender esto lo que les va a ayudar es a aumentar las posibilidades de tener una mejor evaluación y tener más chances de ser seleccionados. Entonces, eso lo hacemos a través de este infograma en donde está el flujo general del proceso. Una vez ustedes envían su solicitud, pues hay una parte de revisión administrativa para verificar que los requisitos se están cumpliendo, que mandaron todos los documentos solicitados, es decir, que todos los candidatos están en igualdad de condiciones para competir. Una vez termina este proceso, ustedes van a competir por áreas de conocimiento. Entonces, esas áreas de conocimiento dependen de lo que ustedes vayan a estudiar. Si yo voy a hacer una maestría en sociología, pues cuando yo llene mi formulario, me clasificaré en el área de ciencias sociales. Si yo voy a hacer una maestría en ciencias agropecuarias, me clasificaré en esta área. Si voy a hacer un programa en ingeniería mecánica, pues me clasificaré en el área de ingeniería y así sucesivamente. Algunas personas tienen duda cuando van a hacer programas que están en el área de administración. Entonces, por ejemplo, los que van a hacer finanzas, si es finanzas corporativas, si es administración, no es economía. Las únicas finanzas que van en economía son las finanzas públicas. Entonces, ahí, por ejemplo, alguien que va a hacer finanzas públicas decidirá, dependiendo del enfoque de su programa, si es economía o si es ciencia política. Eh, Importante también mencionar que en general Colfuturo intenta respetar las áreas que ustedes colocan, pero si por ejemplo van a hacer un programa en gerencia y se colocan en el área de economía, pues Colfuturo tiene que moverlos al área correspondiente. Esto sabemos que obedece pues al tema de la condonación, sin embargo, en esos casos pues nosotros tendremos que organizar la información para que queden en el área que realmente les corresponde competir. Una vez están ya divididas las áreas, entramos a este proceso de la fórmula y la fórmula son los 4 elementos que Colfuturo tiene en cuenta para evaluar sus programas. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. El primer elemento y el que más peso tiene en la selección de Colfuturo es el programa que ustedes quieren que Colfuturo les financie. Entonces, ese programa tiene un peso del 38% y la forma en la que Colfuturo evalúa el programa es de acuerdo a rankings internacionales. Si se dan cuenta, yo estoy diciendo todo el tiempo, evaluamos el programa, evaluamos el programa. No estoy diciendo evaluamos la universidad. La razón es porque lo que hace Colfuturo en este ejercicio es irse a rankings internacionales por áreas específicas del conocimiento y mirar en qué posición está la universidad que Colfuturo va a financiar su maestría o su doctorado. Entonces, supongamos que yo voy a hacer un programa en lingüística. Lo que vamos a hacer es ir a los rankings de lingüística de QS, de Shanghai, de Times Higher Education, de diferentes publicaciones para ver en dónde está ubicada esa universidad que ustedes están diciendo a Colfuturo van a estudiar. Entre más arriba esté en el ranking, pues mejor la nota de su programa. Quiere decir esto que ustedes tienen que apuntarle a programas de muy alto nivel académico y de prestigio y reconocimiento internacional. Aquí es, acuérdense que les dije, cualquier programa, cualquier universidad, cualquier lugar del mundo menos Colombia, pero ese cualquiera implica que es cualquiera, pero de calidad, de alta calidad. Entonces, pregunta frecuente es, ¿y dónde están los rankings? ¿En dónde encuentro los rankings? Los rankings los pueden encontrar las de dos formas. Uno, el amigo Google, que pues, todo está en Google. Entonces, si yo pongo ranking Shanghai, pues ahí Google me va a sacar el enlace del ranking de Shanghai. Pero el área de consejería académica también ha hecho un ejercicio por recopilar en la sección de asesoría los rankings que más utilizamos. Entonces, si ustedes se encuentran aquí y van a encontrarse una pestaña que dice tenga en cuenta los rankings. Si le dan clic a los rankings internacionales, ahí van a encontrar los que más utilizamos. Entonces, por ejemplo, pueden entrar, mirar el ranking de QS, los rankings, como les decía, no miramos los rankings de universidades, sino los rankings por subject, los específicos. Entonces aquí está mi ejemplo de lingüística. Si yo voy a hacer un programa en lingüística,
pública, entro acá y miro la lista y aquí lo que me sale son cuáles son las mejores universidades en ese tema específico. Entonces, por ejemplo, sale la primera, la segunda, así sucesivamente. Aquí era donde les decía que Colfuturo, pues obviamente a las que están más arriba son a las que mejor nota les va a dar calificación. Eh, Usualmente estos rankings, las curvas las armamos diciendo como que los 10 primeros sacan 5, los 10 siguientes sacan 4, 9 y así sucesivamente. Ustedes pueden ir como haciendo ese ejercicio más o menos de ver en cuánto se calificaría su programa. Esta primera parte de la evaluación la hacemos desde Colfuturo en el área de consejería académica, sin que en el grupo de consejería hayan ingenieros mecánicos. En el grupo de consejería no hay tampoco doctores, médicos, cirujanos, no hay este tipo de perfiles. Ya por eso, para corregir ese ejercicio posteriormente, una vez nosotros hemos preparado esa nota semilla o esa nota básica, viene un panel de expertos que es, ahí sí están los médicos, ahí sí están los ingenieros civiles, los ingenieros electrónicos, y ellos como sí saben qué está pasando en su área, ellos ven la nota que Colfuturo propuso y con base en esa nota ellos deciden cuál es la decisión final. Entonces puede ser que el ranking decía que era la mejor en el mundo, pero los ingenieros mecánicos en el panel dijeron, no, no estamos de acuerdo, no es tan buena como dice ese ranking, hay que bajarle un poco la nota. O puede pasar también lo contrario, que salía muy abajo en el ranking, pero los ingenieros civiles dicen, no, pero eso es súper top, eso hay que subirle la nota, ellos le suben un poco la nota. Por eso es que a veces las notas no coinciden exactamente, porque ese ejercicio que ya hacen los expertos en el tema corrigen lo que los rankings no reconocen o los rankings sobrevalúan. Entonces, esa nota finalmente tiene un peso del 38% y es lo más importante dentro del proceso de selección. Posteriormente, hay otros tres elementos. El promedio de su pregrado, que tiene un peso del 37%. Aquí les informo que ustedes pueden tener especializaciones, pueden tener otras maestrías si van a hacer una maestría. Es decir, ustedes pueden tener una maestría y que Colfuturo les financie una segunda maestría. Sin embargo, siempre vamos a utilizar su promedio del pregrado. Es lo único que tienen en común todos los candidatos. Entonces, y también pues el pregrado es el estudio de más largo tiempo en donde se puede ver más cuál fue el perfil del estudiante. En una especialización generalmente a uno le va mucho mejor de lo que le fue en su pregrado. Entonces, siempre utilizamos el promedio del pregrado. La única excepción es para quienes van a hacer doctorados. Quienes van a hacer doctorados y ya tienen una maestría relacionada con el tema de su doctorado, en ese caso le vamos a usar el promedio que más le favorezca, el de su pregrado o el de su maestría. Esto último que acabo de mencionar nuevamente aplica únicamente para quienes quieren que Colfuturo les financie un doctorado. El tercer elemento es un reconocimiento a sus méritos académicos. Y aquí también voy a hacer énfasis, voy a repetir mucho una palabra diciendo que estas son opciones. No es obligatorio tener alguno de estos cuatro elementos. Lo que pasa es que si los tienen, les va a ayudar a una mejor evaluación. Pero si no los tienen, lo que pasa es que este 20% opcional se divide entre las otras variables. Entonces, ¿cuáles son las opciones que podrían llegar a existir? Lo primero es si ustedes tienen su puesto ocupado en el pregrado. Algunas universidades como la Nacional, bueno, varias universidades dicen como Joana fue la quinta en un grupo de 200 o Joana fue la 200 en un grupo de 210. Lo que hacemos lo que hace el sistema automáticamente es convertir esa posición en una nota y si esa nota les favorece, la utiliza y les da esos puntos adicionales. Si fue la 200 en un grupo, la 200 en un grupo de 210, claramente eso ni le da uno, entonces no le sirve. El sistema lo que hace es se baja la segunda opción y es mirar si ustedes tuvieron premios o distinciones durante su pregrado, si se graduaron con cum laude, si se graduaron con honores, si su tesis fue meritoria, si se ganaron becas durante su pregrado, cualquier mérito académico destacado por la universidad. No cuenta ser parte de grupos de investigación, tienen que ser méritos académicos como los que acabo de mencionar y son válidos únicamente los que hayan tenido en su pregrado. Es decir, todo lo que tenga que ver con bachillerato no cuenta. Nuevamente el sistema mira, si yo no tuve nada de eso, se baja a la tercera opción. Y la tercera opción es que cuando se cierra la convocatoria con el futuro, el ICFES nos comparte los resultados de la prueba Saber Pro o su equivalente, porque antes no se llamaba Saber Pro, nos envía el equivalente de la prueba de estado que ustedes hayan tomado. Eso tiene unos percentiles y de acuerdo a eso el sistema también calcula si les favorece o no. Si les favorece, entonces el sistema utiliza esta opción.
siempre es la opción que más les favorezca. Es decir, yo puedo tener las cuatro cosas, pero el sistema lo que va a hacer es ver cuál de las cuatro cosas que yo tengo es lo que más me favorece. O nuevamente, si yo no tengo ninguna, el sistema divide el 20% entre los otros elementos. Me falta la última, que es para mí la más fácil de conseguir y más si van a un programa de alto nivel académico muy bien reconocido en rankings. Entonces puede ser que yo en el pregrado fui la más locha, no hacía nada y mi promedio fue 3,9, pero yo ahora voy a ir a estudiar a una universidad que está muy bien rankeada, de las primeras posiciones en los rankings, y tengo mi carta de admisión. Entonces, si tengo la carta de admisión, la adjunto en mi aplicación y esta nota que va a salir en el 20% es lo mismo que le den en este 38%. Es decir, eso, mi programa podría pesar el 58%. De esa forma, si yo no tuve muy buen promedio de pregrado, tengo de alguna forma cómo compensar con una maestría o un doctorado a muy alto nivel el promedio de pregrado bajito para que me ayude a tener una mejor evaluación. Y vuelvo a mencionar, muy repetitiva para que no se les olvide, estas son opciones. Es decir, si usted no tiene carta de admisión, si usted no tiene méritos académicos, igual se puede postular. Lo que va a pasar es que no aprovechó este 20% y ya se queda jugando únicamente con las otras tres variables. Lo último es el ensayo, el escrito motivacional, en donde ustedes nos van a contar las preguntas que les mostré en esa sección, van a responder esas preguntas y con el futuro lo que va a revisar en eso es su coherencia académica, su claridad en el proyecto y ahí es el espacio también que ustedes tienen para contarnos por qué escogieron esa maestría o ese doctorado y por qué ese programa es de alto nivel. No pierdan el espacio de su ensayo hablando de rankings, porque los rankings los tiene Colfuturo. Aprovechen ese espacio para contar cosas como en este programa está el profesor X, quien desarrolló la teoría Y, que en este momento es la más importante en el tema de ingeniería aeroespacial. Entonces, ese es el tipo de información que ustedes deben proveer en el ensayo. Nada de rankings, no pierdan esos caracteres y esos espacios porque nosotros tenemos esos datos. Entonces, una vez hemos hecho este ejercicio, me voy a pasar a otra parte de la página en donde les voy a mostrar cómo funciona eso en el proceso de selección real. Una vez nosotros anunciamos los resultados, Colfuturo lo que pretende es total transparencia en su proceso de selección. Entonces, cuando ustedes ingresan aquí en donde dice seleccionados actas de selección, les abre esta pestaña que es la información de los 4.811 candidatos que compitieron en el 2024. Aquí están divididos por áreas de conocimiento, lo que les mencionaba anteriormente. Vamos a ver en el área de administración en las maestrías. Entonces, aquí lo que me va a mostrar es las personas que compitieron en el área de administración, todos los que compitieron. El proceso es anónimo, por eso ustedes aquí no ven nombres. Ustedes lo que se van a encontrar es que este es un hombre de 28 años, de Barranquilla, de la Universidad de los Andes, que hizo administración de empresas y ahora se va a ir a SCP Business School a hacer un proyecto en Digital Project Management and Consulting. Y después vienen los cuatro criterios de evaluación. Entonces, este programa fue calificado con una nota de 5. Esto es lo que sale aquí en este 38%. Su promedio del pregrado fue 4,89. Él tenía algún factor de ajuste, es decir, por lo que veo aquí en esta descripción, él lo que tenía era la carta de admisión al programa, porque aquí en esta descripción no me dice nada de méritos académicos. Entonces, este 5 debe ser este mismo 5 del programa. Un ensayo muy bien escrito de 4,75 y al final está el ponderado de las notas. Este ponderado de las notas lo que le permite a Colfuturo es organizar a los estudiantes del más fuerte a la persona con la calificación más baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que ustedes van bajando, se dan cuenta que ese ponderado pues va disminuyendo y va a llegar un punto en el que nos vamos a encontrar una línea roja. Esa línea roja lo que indica es que las personas que están arriba son las que Colfuturo les dijo lo voy a financiar o lo puedo financiar. Los que están debajo son los que Colfuturo le dice lamentablemente no lo podemos financiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la diferencia entre la línea, la última persona encima de la línea y la primera debajo de la línea, la diferencia es una milésima, no es absolutamente nada. ¿Por qué muestro esto? Porque es importante que ustedes vean este caso, por ejemplo, de esta persona. Si esta persona hubiera escrito un ensayo un poquito mejor, ese ensayo le hubiera ayudado a estar arriba de la línea roja. Y esto me gusta mostrarlo para que no desprecien. Miren, exactamente lo mismo en este caso. Esta persona con un ensayo un poquito mejor hubiera sido seleccionado. Igual esta persona. Igual todos estos que tienen 4. Entonces,
No menosprecien este 5%. Ese 5% muchas veces puede ser el elemento que les permite quedar encima de la línea de corte. De esto también me gusta mostrarles, pues que aquí ustedes van a encontrar los programas que compitieron el año pasado. Entonces pueden utilizarlo como referencia para saber más o menos qué calificación le va a dar un Colfuturo al programa que ustedes quieren hacer. Si yo me quiero ir a hacer al Imperial College un Finance and Accounting, pues aquí ya sé que el año pasado ese programa lo calificaron con 4.9. Y así sucesivamente como ver si su programa fue evaluado. Si el programa no compitió el año pasado, pues no van a encontrar la nota. Nosotros solo evaluamos los programas que compiten en cada convocatoria. Y otro punto también importante es que estas notas de los programas cambian todos los años porque los rankings cambian. Entonces, no vamos a tener aquí como que ustedes vean siempre la misma nota para el mismo programa. Los programas pueden mejorar su calificación o pueden bajar. Lo que pasa es que no van a variar drásticamente. O sea, un programa de 5 no va a bajar este año a 3. Entonces, importante que usen esta información también como una herramienta de ayuda. Una vez se ha hecho todo este proceso, pues ya viene la parte de la junta directiva, en donde de acuerdo al presupuesto que Colfuturo tiene, anunciamos quiénes son los beneficiarios de Colfuturo. Ese anuncio se hace en la página web, aquí donde dice beneficiarios, si ustedes le dan clic a directorio, lo que van a encontrar es todas las personas que seleccionamos en el 2024. Aquí sí tienen nombre, aquí sí sale que Samuel Abreu, que hizo su programa en Ingeniería Industrial en la Universidad de La Sabana, fue seleccionado por Colfuturo para ir a IMT Atlantique en Francia a hacer un programa de maestría en Management and Production, Logistics, etcétera. Entonces, ¿para qué le sirve esto? Pues de alguna forma, si yo todavía no sé dónde estudiar ni qué quiero estudiar, a veces esto también puede ayudar. Entonces, yo sé que yo me quiero ir a estudiar a Australia. Entonces aquí puedo mirar, yo quiero hacer un programa en el área de la salud, entonces puedo mirar, digamos, cuáles son los programas como una referencia que el año pasado escogió Colfuturo para Australia en ciencias de la salud y poder ir a sus sitios web de esas universidades y buscar más información al respecto. Esta información la pueden utilizar de diferentes formas. Esto también les sirve, ustedes lo pueden filtrar, por ejemplo, las personas que se han seleccionado en los últimos 5 años o las personas que se han seleccionado en toda la historia con el futuro. O sea, aquí es jugar un poco con los datos. Aquí cada uno le da la utilidad pues que más le funcione. Y finalmente, antes de empezar a responder algunas de las preguntas, quiero mostrarles otros elementos que también son útiles. Una vez ustedes sean seleccionados, salgan esos resultados ahí, es importante que vean esta parte que dice qué hacer si son seleccionados. También hay un instructivo en donde se les dice el paso a paso de lo que va a pasar cuando ya venga el proceso de legalizar la deuda. Este es un crédito finalmente, un crédito pues que tiene intereses y que va a requerir unos codeudores si ustedes van a usar el apoyo de Colfuturo. Entonces en este instructivo pueden leer la información de los codeudores que se solicitan, cuáles son las opciones. Desafortunadamente no hay forma de evitar tener codeudores. Muchas personas dicen que el problema de Colfuturo son los codeudores, pero es la forma en la que Colfuturo ha podido funcionar por 32 años. Bueno, además también que si una persona tiene el perfil de ir a estudiar a una universidad de alto nivel, generalmente no tenemos problemas con la cartera y las personas pagan. Y voy a cerrar ahora sí con la última publicidad. Ah, no, mentiras, me faltan dos cosas importantes. La publicidad está relacionada con los eventos de Colfuturo. Ya les contaba que aquí vamos a publicar las fechas de todos los talleres que vamos a hacer. El martes es el lanzamiento de la convocatoria. En esta charla, en este webinar, el director ejecutivo de Colfuturo va a ser quien les va a responder todas las preguntas. Él directamente les va a decir todo lo que ustedes necesitan saber y todas las preguntas que ustedes tengan las va a responder directamente. Y a partir de ese martes, todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, vamos a tener una charla diferente sobre el formulario. Entonces, por ejemplo, el 16 les vamos a mostrar el formulario punto por punto y decirles qué hay que contestar en cada pregunta. El 21, el martes siguiente, vamos a hablar de los convenios de Colfuturo, que es el siguiente punto que quería tratar, y después vamos a hablar de cómo se califican los programas. Entonces, agéndense los martes y los jueves a las 11 de la mañana para participar en estas sesiones informativas. Vamos a hablar ahora de otro apoyo importante que tiene Colfuturo y son los convenios de cooperación con más de 130 universidades en diferentes países del mundo. Esos convenios los encuentran aquí en donde dice becas y descuentos. Y aquí lo que ustedes van a encontrar es acuerdos que, debido a que Colfuturo ha financiado muchos estudiantes en esas universidades, hemos podido hacer negociaciones en donde las universidades se comprometen a que adicional a los $50,000 que nosotros entregamos, la universidad le da un descuento a las personas que son financiadas por Colfuturo. Cada convenio es diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí?
pues, cuando ustedes ingresan van a encontrar primero los convenios que ofrecen por lo menos una beca de matrícula del 100% para un beneficiario de Colfuturo. La idea es que ustedes entren y vean cuáles son esas universidades. Entonces, por ejemplo, el London School of Economics, Wageningen, de SCP Business School, Essex, Queensland, aquí los pueden cargar todos. Si ustedes se quieren competir por unas becas de estas del 100%, deben postularse a Colfuturo con esta universidad y un programa de estas universidades. Porque una vez anunciamos los resultados, nosotros enviaremos los listados a las universidades y las universidades en las becas del 100% solo van a considerar a quienes desde el principio manifestaron interés en estudiar en su programa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes sean seleccionados y por alguna razón deciden ir a otra universidad, ustedes pueden pedir un cambio de programa, pero ese cambio de programa lo que va a validar es que cambien, también con ese programa ustedes hubieran sido seleccionados como beneficiarios de Colfuturo. Entonces, si ustedes se postularon con una universidad que no estaba en el 100% y después dicen, ah, no, entonces ahora sí me voy a aplicar a una del 100%, ya ahí no van a poder competir por este apoyo de esta beca del 100%. Otra forma de mirar esto es por países. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a estudiar a Estados Unidos, ustedes pueden ingresar y ver cuáles son los 31 convenios que tenemos con universidades en Estados Unidos. Aquí ya no salen solamente las becas del 100%, aquí sí salen todos, así no tengan beca del 100%. Entonces, por ejemplo, los que van a estudiar Derecho y están considerando a Northwestern, estas personas van a recibir $30,000 de beca para un año de su maestría, su doctorado. Y pues nuevamente hay que ser beneficiario de Colfuturo para poder acceder a los beneficios de estos convenios de cooperación. Voy a parar aquí y ya voy a abrir el espacio a mis compañeras para las preguntas que consideran pues hay que resolver en vivo. ¿Alguna Amanda, Ángela, Andrea, alguna pregunta que quieran que responda en vivo? Hola, Joanita. Preguntan mucho el tema de los intereses. Si puedes explicar un poquito el tema de intereses. Bueno, entonces voy a volver a hablar sobre esta parte financiera y es muy importante que ustedes recuerden que esto es un crédito y todos los créditos generan intereses. Entonces, ¿cómo funcionan los intereses? Los intereses se generan dependiendo de la etapa en la que ustedes se encuentran. Cuando están estudiando, es decir, cuando Colfuturo les está haciendo los giros mientras ustedes están estudiando en el exterior, el interés es del 7% anual y se genera nuevamente a medida que vamos girando el dinero. Cuando se hace el primer giro, ahí empiezan a correr los intereses sobre el monto de ese primer giro. Cuando se hace el segundo giro, se suma el primer giro y se va generando sobre lo que se giró en el primero y en el segundo giro y así sucesivamente. Cuando terminan de estudiar, yo les mencioné que tienen la opción de tener un periodo de gracia, es opcional, de un año. Entonces, del tiempo que tomen de ese año o si se toman el año completo, el interés va a ser del 7%. En ese punto, la deuda se va a dividir en dos. La parte que tienen que pagar con plata y la parte que nos van a pagar con los 3 años de permanencia en Colombia. Entonces, sobre la parte que nos pagan con plata es que se genera ese interés del 9%. Esta parte ustedes nunca la ven si cumplen con los requisitos. Entonces, el interés sube, pero disminuye el monto sobre el cual se generan los intereses. Entonces, no sube la cantidad de intereses si uno lo piensa pues de manera objetiva. Ese interés del 9% se mantiene durante todos los 5 años que ustedes tienen para pagar la deuda, la parte de la deuda que pagan con plata. Si ustedes no se gradúan, no regresan a Colombia o se van de Colombia, ahí el interés se vuelve del 15%, que es un interés más alto porque es el interés pues, de incumplimiento, por decirlo de alguna forma, porque no cumplieron con la misión de Colfuturo, que es traer talento colombiano después de haber estudiado en el exterior para ayudar al desarrollo del país. Y cierro esto nuevamente mencionando que estas fueron las tasas para el 2024. Esta nota en negrilla es importante que la tengan presente. Se están reevaluando las tasas para el 2025. Si las tasas cambian, nosotros les enviaremos un email a todas las personas que se están postulando en esta convocatoria informándoles cuáles son las nuevas tasas o ustedes pues también pueden estar monitoreando aquí para ver si esto se actualiza. Bueno, Joanita, por favor, ¿puede explicar si Colfuturo financia títulos propios o oficiales?
Buena pregunta. Voy a explicar qué es la diferencia de un título propio y un oficial rápidamente, porque esto solo aplica en general para España, para Argentina, para Italia. Y es que un título oficial es un título que el Ministerio de Educación del país en donde ustedes van a estudiar reconocen como legítimo. Entonces, si yo voy a España, el Ministerio de Educación de España reconoce que ese título es oficial y es válido. Ese título Colfuturo lo puede apoyar porque el gobierno lo reconoció, pero también tienen otra figura que se llama título propio. Un título propio es aquel que no tiene el reconocimiento del Ministerio de Educación del país en donde ustedes van a estudiar. Y al no tener el reconocimiento del gobierno de su país, del país donde está ese título, Colfuturo no lo puede apoyar porque Colombia no convalida ese tipo de títulos. Es decir, esos títulos después no son válidos ante el Ministerio de Educación colombiano. Por eso Colfuturo no los puede financiar. Entonces, títulos propios no se apoyan, únicamente títulos oficiales. Ok. ¿Es obligatorio presentarse a 3 universidades para participar en la convocatoria? No, gracias por esa pregunta porque de pronto me expresé mal. Recuerden que solo pueden postularse con un programa. Ustedes pueden colocar en el formulario con el futuro que se están postulando a 20 universidades, pero cuando compitan, cuando les mostré esta acta de selección, les mostré que es la evaluación de la competencia solo con un programa. Entonces, si ustedes están postulando a 20 universidades, tienen que elegir con cuál de esas 20 universidades es que quieren competir en el proceso de selección. Porque cuando ustedes vengan a las tablitas, se van a encontrar que cada persona solo tiene un programa. Para las personas que van o los candidatos que van a realizar un programa de doble titulación, pregrado, maestría, ¿qué documentos deben presentar en lugar del diploma? Muy importante que tengan, que recuerden que Colfuturo solo financia programas en el exterior. Entonces, la carta que ustedes envíen de admisión tiene que ser la carta de la universidad en el exterior. Por ejemplo, si yo voy a hacer un programa de doble titulación entre la Javeriana y el Politécnico de Milano, no sirve la carta de la Javeriana, tiene que ser la carta del Politécnico de Milano. Sí, y pues quiero agregar ahí algo. En lugar del diploma del pregrado, pues como no lo tienen, debe presentar una certificación donde la universidad les mencione en qué semestre van y que van a hacer el programa de doble titulación. Joana, preguntan bastante de cómo es que evalúa con el futuro los programas. Ese 38% tal vez es un poco confuso. ¿Qué rankings específicos son los que ellos tendrían que revisar? Y también asociaron un poco el tema de los convenios con que automáticamente ya tengan una buena nota. ¿Podrías también aclarar eso? Bueno, dos cosas. El tema de la explicación de cómo calificar los programas con el futuro es extenso y digamos que ya lo expliqué en la charla y no voy a adentrar nuevamente en ese detalle para aprovechar este tiempo. Pero lo que sí les quiero mostrar es que si ustedes ingresan, espérenme, la ubico aquí, dentro de los videos de apoyo hay un video específico en el que hablamos de cómo se califican los programas. Entonces, mírenlo, aquí sale de una, cómo evaluamos los programas. Si ustedes ingresan aquí, van a encontrar el video, la charla en la que el año pasado explicamos cómo calificamos los programas. Igual, dentro del calendario de eventos de este año, también tenemos una charla en donde también vamos a explicar eso. Entonces, digamos que mi invitación es a que el 23 de enero, que es esa charla, se conecten para que vean una hora extensa en donde explicamos esto, esta información. Para no dejar la cosa tan abierta también, en la parte de Planea tu posgrado yo les dije que hay unos rankings y les conté que los rankings que utiliza Colfuturo son los rankings de temas específicos. Entonces, si yo voy a hacer un programa otra vez voy a entrar a QS porque es el más fácil de encontrar los rankings específicos. Si yo voy a hacer un programa en ingeniería mecánica, lo que tengo que hacer es venir a buscar el ranking de ingeniería mecánica y ver en qué lugar está ubicado mi universidad. Y con base en eso, pues entre más arriba esté en la tabla, mejor calificación va a tener. Colfuturo no únicamente utiliza QS, yo entré a QS porque es el más fácil de leer, pero todos estos rankings que están aquí, Colfuturo los utiliza. Entonces, por ejemplo, si mi programa sale mejor en el ranking de Times Higher Education, Colfuturo le va a dar prioridad al ranking de Times Higher Education. Si al contrario, a otra persona el programa le favorece más en el ranking de Shanghai, pues vamos a utilizar para darle la nota la calificación del programa de Shanghai.
Eso en general para explicar nuevamente por qué los rankings de los que estamos hablando son rankings por temas específicos, porque estamos calificando programas y también le damos prioridad a los rankings internacionales. Un ranking internacional está a tiempo comparando a Canadá, a Francia, Alemania, Estados Unidos, entonces por eso preferimos los rankings internacionales. La otra pregunta que me hacían es que los convenios, entonces no lo mencioné, pero el hecho de, si se dan cuenta cuando les mostré la tabla de selección, Colfuturo no tiene un convenio con Berkeley, sin embargo, esta persona es la segunda en la lista. Colfuturo no tiene un convenio con INSEAD, sin embargo, esta persona está de quintas en la lista. Entonces, el convenio no tiene ningún peso en el proceso de selección. Ustedes van a MIT, ese va a ser 5 independiente de que Colfuturo tenga un convenio o no. Van a una universidad como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una que no está en 5. Entonces, si ustedes van a ir a hacer un programa en administración en Iowa State University, esa universidad no tiene un ranking de 5. La nota de la universidad se le va a dar al programa de acuerdo a la posición en las listas. No tiene que ver el ranking nada con la universidad. Y también creo que, aunque lo estoy diciendo implícitamente, explícitamente voy a expresar que ustedes pueden escoger cualquier universidad y cualquier programa en el mundo. Estos convenios son únicamente opciones para aumentar la financiación, de alguna forma para tener un apoyo adicional a los $50,000 que Colfuturo da y puedan financiar su programa con ese apoyo adicional, esos 50,000 más el extra que les da la universidad. Pero no es obligatorio ir a esas universidades, no tienen que ir a esas 137, pueden elegir cualquiera. Anita puede, digamos, explicar un poco qué pasa con el dominio del segundo idioma cuando la persona va a hacer un programa pues, hacer la diferencia en los dos, tanto en español como en idioma diferente español. Bueno, entonces, nuevamente voy a mostrarles en dónde está esa información. Si ustedes entran a convocatoria, bajan a donde dice requisitos, encuentran acá que dice certificar tu dominio de un segundo idioma. Voy a repetir, es así ustedes vayan a estudiar en español, es obligatorio hablar una segunda lengua. Español más inglés, más portugués, más francés, más lo que quieran, cualquier segundo idioma. La razón por la cual Colfuturo le exige a quienes van a estudiar en español una segunda lengua es porque al competir con universidades de tan alto nivel, ustedes tienen que demostrar de alguna forma que no se están yendo a España porque no hablaban inglés, que no se están yendo a México porque no hablaban francés, sino porque se están yendo a México porque en esa universidad está el mejor programa en estudio de cultura indígena, o porque en ese programa estaba el mejor, en esa universidad en México estaba el mejor programa en artes. Entonces, la idea es que ese dominio del segundo idioma es el complemento para reafirmar que así ustedes vayan a estudiar en español, van a una universidad de muy alto nivel. La forma de demostrar ese segundo idioma es por medio de un examen oficial. Entonces puede ser cualquiera de las lenguas como mencioné anteriormente y en ese enlace ustedes encuentran por idioma cuál es el examen que Colfuturo acepta y lo tienen que certificar de acuerdo a cada idioma en un nivel B2. Para postularse en esta etapa de la convocatoria no es necesario tener el nivel de idioma. Es decir, llega el 28 de febrero, yo todavía hablo un inglés A2, tengo hasta que vaya a empezar mi maestría o mi doctorado el tiempo para alcanzar el nivel B2, poder hacer el examen y entregarle al Colfuturo el examen B2. Si ustedes no nos entregan el certificado y el nivel de idioma, Colfuturo no les va a poder hacer desembolsos. Entonces, la importancia del idioma es que tienen todo este tiempo para prepararse o si no, no les podemos hacer los giros, así que el futuro los selecciona. Eso para los que van a estudiar en español. Para quienes van a estudiar en otra lengua, por ejemplo, si yo voy a estudiar en francés y la universidad me pide un B1, Colfuturo les va a pedir el mismo B1 que les está pidiendo la universidad. Si yo voy a estudiar en italiano y me están pidiendo un nivel B2, nosotros les vamos a pedir el mismo B2 que les está pidiendo la universidad y ustedes también, los que van a estudiar en otra lengua, también tienen hasta el momento en que van a empezar su maestría para demostrarlos que cumplieron con ese requisito. La universidad no les va a dar la carta de admisión incondicional hasta que ustedes no tengan el nivel de idioma, entonces ahí se van a atar las dos cosas, tener la carta de admisión incondicional, que ya demuestra que ustedes le certificaron a su universidad en el idioma que van a hacer su programa, que ya cumplen con esa suficiencia lingüística. Ok, tengo una pregunta. Valentina Zapata dice que ya
tiene admisión a 3 o no sé cuántas universidades, pero está gestionando becas en esas universidades. Que, digamos, entonces yo le dije que tenía que cerrar su postulación a más tardar el 28 y que ella tenía que decidir con qué programa se iba a ir, ¿cierto? Y que en marzo nosotros abríamos la plataforma para las personas que han obtenido la carta, pues una carta de admisión o que, digamos, por X o Y motivo deciden cambiarla, que la podía modificar, ¿cierto? Y si ella es seleccionada y luego decide cambiar de universidad, pues puede también solicitarlo siempre y cuando la calidad académica del programa de universidad sean de la misma con las cuales fue seleccionado. Entonces, no sé si me puede ayudar a darle una mejor explicación a este tema. Bueno, y también un poco para poner en contexto a quienes no leyeron la respuesta a la pregunta. Entonces, recuerden nuevamente que la convocatoria cierra el 28 de febrero. Puede haber diferentes escenarios. Llegó el 28 de febrero, yo llené mi postulación con Berkeley, no tenía mi carta de admisión, pero me llegó la carta de admisión el 15 de marzo. Entonces, Colfuturo abre hasta el 31 de marzo la posibilidad para que las personas que cerraron su formulario el 28 de febrero, pero recibieron su carta de admisión antes del 31 de marzo, la puedan subir al sistema. Entonces, en este primer caso que les di es la misma universidad con la que yo llené mi formulario. Me llegó la carta de admisión, Colfuturo me deja subirla hasta el 31 de marzo. Siguiente escenario, yo llené mi formulario con Berkeley, pero me llegó la admisión a Colombia, a la Universidad de Colombia, en donde yo también pues quiero postularme y ya que tengo la carta de admisión a Colombia, también me encanta Colombia, decidí que me quiero cambiar y que quiero que Colfuturo ahora evalúe mi solicitud con mi programa en Colombia. Entonces, en ese caso, esa persona va a tener la opción de cambiar la información de su programa, cambiarlo de Berkeley a Colombia y adjuntar la carta de Colombia. Y la última opción es, yo llené mi formulario con Berkeley, adjunté mi carta de Berkeley, pero llegó el 15 de mayo y Colombia me ofreció una beca del 80%, entonces yo claramente me quiero ir para Colombia. Si ustedes son seleccionados, Colfuturo va a permitir que ustedes nos digan, me quiero cambiar de programa y de universidad. Nosotros lo que vamos a hacer con esas personas es que nuevamente vamos a hacer el cálculo del acta de selección, o sea, vamos a cambiar entonces ahora la nota que tenía Berkeley, se la vamos a poner con Colombia y le vamos a hacer los cálculos con Colombia. Y en ese caso, si la persona con esa nota hubiera quedado sobre la línea de corte, sobre la línea roja de la que hablamos, en ese caso vamos a poder permitirle que se vaya a otra universidad. Voy a poner un caso extremo también para que sea súper claro. Yo apliqué con Berkeley, me eligieron con Berkeley, pero después me llegó la carta de admisión de la Universidad de Bolivia, la mejor universidad en Bolivia. Nunca podemos comparar la calidad de un programa en un país de América Latina como estos y un país en Estados Unidos como una universidad con Berkeley. Entonces, al hacer este cálculo de la línea roja, pues esa persona no va a alcanzar a pasar con esa universidad. En ese caso, vamos a tener que decirle que no se puede cambiar a esa universidad, pero se puede cambiar a otra que sea del mismo nivel a la universidad con la que compitió en el proceso de selección. Entonces, para resumir, ustedes pueden cambiar de universidad y de programa hasta el 31 de marzo si les llega la carta de admisión, pueden adjuntar la carta de admisión hasta el 31 de marzo y si pasa algo después de la selección, después del 15 de mayo, van a poder pedir un cambio de programa viendo este tema que les mencionaba de que validaremos que con ese nuevo programa también hubieran sido seleccionados. ¿Cómo es el proceso para aplicar a los convenios, Joan? Buena pregunta. Entonces, no tienen que hacer nada. Cuando ustedes llenan su postulación y sale el proceso de selección, Colfuturo lo que hace es viene a la lista de los seleccionados, busca la Universidad de Monash y le manda a la Universidad de Monash los nombres de todas estas 61 personas para que Monash haga el ejercicio de ver a quienes admitió y les dé el descuento que establece el convenio. Entonces, el estudiante no tiene que hacer absolutamente nada, solo con el hecho de haber llenado su formulario. Nosotros ya vamos a mandarle a la universidad su nombre una vez salga el proceso de selección. Y en el caso de los convenios en donde las ayudas dicen como por ejemplo una beca del 100%, la universidad recibe también estos datos y tan pronto la universidad nos diga, le vamos a dar la beca a Joana, en ese momento le mandamos un correo a todos estos 61 para que sepan que la universidad decidió que la beca se la daba a Joana.
Joana, ¿y podrías explicar para el convenio del DAD qué es diferente? Sí. El convenio del DEAD es un convenio particular porque tiene ya el DEAD, gracias por recordármelo además, porque ya tenemos la convocatoria del 2025. Yo creo que en el DEAD ya está publicado, pero no lo hemos publicado nosotros porque no hemos recibido su validación. Ellos tienen una característica particular, es que cuando ustedes estén llenando su formulario, si van a Alemania, cuando ustedes elijan país de estudios Alemania, el sistema automáticamente les va a preguntar si quieren competir por el apoyo del DAD. Entonces, si quieren competir por ese apoyo, tienen que marcar que sí. Si no marcan que sí, no los vamos a considerar. Una vez que el futuro hace el proceso de selección, nosotros lo que hacemos nuevamente es filtrar a todos los que van para Alemania, pero el DAD nos pide que solamente los 150 personas que quedaron con la mejor nota en esta selección, o sea, aquí cogemos toda Alemania, lo que nosotros hacemos es, cogemos los 100, los que se hayan seleccionado, si fueron 200, los 200 seleccionados a Alemania, lo organizamos y los que tuvieron los 150 mejores ponderados van al DAD, les mandamos esa lista al DAD y el DAD a esas personas de esas va a elegir a 50. Esas 50 que eligen van a tener estos beneficios que se mencionan acá, que se mencionan en el instructivo y el DAD tiene unas sesiones informativas en donde van a explicar en detalle cómo funciona este convenio. Las fechas ya están definidas, no sé si ya lo tenemos en el calendario de eventos, pero si no están ahora que terminemos la charla, revisamos para que queden publicadas y ustedes se puedan conectar a esas sesiones que van a ser únicamente con el DAD para hablar sobre el convenio del DAD. Todavía no están en la página de Colfuturo, pero esta semana las publicamos. Otra Ese, pregunta. ¿Las universidades con convenio reciben una puntuación de 5 en el programa? No, y era lo que mencionábamos ahora que Luisa también nos comentó que alguien preguntó eso. Les vuelvo a comentar eso. O sea, la calificación del programa se hace independiente de los convenios. Nosotros hacemos aquí la evaluación sin mirar si Colfuturo tiene un convenio o no con la universidad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, bueno, con estas casi todas tenemos. No tenemos convenio London con el London Business School. Sin embargo, ese programa se califica con 5. Tenemos convenio, quiero buscar uno que no tengamos, tenemos convenio con Catch, pero Catch no se calificó con 5, se calificó con 4.8 porque los rankings le da un 4.8 a ese programa. Entonces, la nota del programa no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que Colfuturo tenga un convenio o no con la universidad. ese descuento se debe tener en cuenta en el presupuesto, en el momento de diligenciar el formulario. Sí lo pueden tener en cuenta si el convenio dice que es para todos los beneficiarios de Colfuturo. Entonces, acuérdense que un ejercicio que ustedes van a hacer es ir a mirar el convenio que les interese. Entonces, vamos a escoger otro país que no sea Australia, vamos a escoger Reino Unido. Entonces, voy a postularme para estos dos me sirven. Voy a postularme para Royal College of Arts. Resulta que este convenio dice que la beca es de $10,000 para una persona de Colfuturo. Ustedes no saben si ustedes son esa una persona. Por esa razón, en ese caso, no pueden colocar el descuento en el presupuesto porque necesitamos primero saber si ustedes se van a ganar esa beca. Entonces, si el convenio dice para una persona, no lo pueden colocar. Pero en este segundo ejemplo sí me sirve. La Universidad de Birmingham dice que le va a dar un descuento del 20% a todos los beneficiarios de Colfuturo. Si el convenio dice todos los beneficiarios de Colfuturo, en ese caso sí pueden poner este 20% de descuento en su presupuesto cuando lo estén llenando. Aquí otro ejemplo, este dice para 8 beneficiarios. No lo pueden poner porque ustedes no saben si ustedes van a ser uno de esos 8 beneficiarios. Y así sucesivamente mirando el convenio que les interese, saben si lo pueden aplicar o no. El otro caso es, si inicialmente postulé con una universidad y al final solicito un cambio a una universidad con convenio, ¿me aplicaría el convenio o tuve que haber aplicado inicialmente con la universidad del convenio? Me sirve el mismo ejemplo que les di aquí. Si ustedes aplicaron con Royal College of Arts, ellos solamente van a considerar a las personas que se postularon a la beca, o sea, se postularon a Colfuturo con esta universidad. Pero si ustedes se postulan a Birmingham, como dice a todos, ahí sí no importa si se cambian de programa, en cualquier momento se pasan a la Universidad de Birmingham. Los habíamos elegido con Wageningen y ahora se quieren ir a Birmingham. Entonces, en este caso,
pueden contar con ese descuento porque el compromiso de la universidad es que a todos los beneficiarios de Colfuturo les van a dar un 20%. Entonces, eso va a depender realmente de lo que diga el convenio. Mi consejo nuevamente es, si el convenio tiene un número específico de personas, postúlense a Colfuturo con esa universidad porque si no, después no van a ser considerados. Para postular se necesitan los codeudores. No, no necesitan los codeudores. Acuérdense que los codeudores está en la parte que viene en pasos a seguir. No los necesitan para postularse, pero si son seleccionados, sí tienen que tener los codeudores. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es empezar a pensar desde ahora a quién le van a pedir ese favor, que sabemos que es un favor complejo. Entonces, empiecen a pensar desde ya que si con el futuro los elige, van a tener que tener esos dos codeudores y en ese punto sí ya tienen que saber quiénes serían esas dos personas. Anita, ¿qué pasa si me gano una beca con la universidad y esta tiene convenio con Futuro? ¿Aplican las dos becas? No, en general los convenios no acumulan becas. Entonces, lo que pasa en esos casos es que les pedimos a las universidades y las universidades respetan la beca que sea más alta. Un ejemplo, yo iba para Monash y Monash, el convenio con Colfuturo dice que es creo que es el 25%. Entonces, la universidad me había dado una beca a mí del 30%. Lo que hace Monash es respetar el descuento que sea más alto. Si era más alto el de Colfuturo, pues van a darles el convenio, el descuento de Colfuturo. Entonces no son acumulables y siempre les mantienen el que sea más alto. ¿Puedo aplicar al crédito beca si estoy cursando el último semestre de pregrado universitario? Aún no tengo el título de graduada. Sí, sí se puede postular. La persona en ese caso pues no va a poder adjuntar todavía ni el diploma ni el certificado de que terminó las clases, entonces lo que debe adjuntar es su certificado de notas hasta el último semestre cursado con el promedio acumulado de toda la carrera hasta ese último semestre. Amandita, si hay algo que corregir, porfa, adelante o complementar. No, está bien, está correcto. Pero Otra es- pregunta, qué pena. Em, ¿Dónde se puede verificar si un título es oficial? La forma más fácil es directamente con las universidades, porque por ejemplo en Italia no, antes estaba la página del Ministerio de Educación, pero ya no está funcionando. Quienes van a España, sí hay un sitio en donde ustedes lo pueden mirar que se llama el RUCT. Entonces ustedes ahí ingresan y ahí les sale el registro de las universidades. Ellos tienen una base de datos que ahora no la encontré fácil, en donde ustedes colocan el nombre del programa y la universidad y ahí si sale dentro de su base de datos, significa que la universidad, el título es oficial. Si no sale en esa base de datos, oficialidad, a ver si lo puedo encontrar eh, ahí pues ustedes ya sabrían que no lo pueden. Otra cosa me sirvió aquí abrir esto. Bueno, espérense a ver primero si puedo hacer esto. No quiero perder mucho tiempo en esto. Bueno, aquí me salió entonces. Ah, no, este es el procedimiento. Pero bueno, busquen el RUC y ahí la idea es que encuentren la flechita. Igual si lo llegaran hicieron la búsqueda y no lo encontraron, pues escríbanos al correo de yo soy futuro@colfuturo.org y les mandamos el enlace. Pero digamos que de alguna forma es fácil de encontrar, no sé ahorita porque no pude. Pero la otra cosa también que les iba a mostrar es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ojo con estos patrocinados, ustedes son unos duros manejando Google, pero acuérdense que patrocinado es que la universidad pagó por esto. Entonces, cuando entren a las páginas web de las universidades, se van a encontrar que ellos mismos lo anuncian en algunos casos, no se pueden confiar siempre. Entonces, por ejemplo, ellos les dicen buscar las titulaciones y ahí, a ver si me aparece algo fácil, comunicación y publicidad, miremos. Si no dice que es un título oficial o un máster universitario, significa que el título es propio. También se van a encontrar, miren, por ejemplo, esto que dice formación permanente, ese es un título propio. Este que dice máster universitario, ese sí es un título oficial. Mi sugerencia es pregúntenle directamente a la universidad. Miren que ellos aquí mismo también les está diciendo los másteres oficiales, másteres de formación permanente que son títulos propios, no financiados por Colfuturo, y los másteres de titulación privada que son los mismos títulos propios. Entonces, eso y lo que les mencionaba del RUC. ¿Sí? Joana, de pronto recordarles de los webinars que se van a hacer acerca de los
diferentes secciones del formulario. Hay una persona que dice que si nosotros ayudamos en el tema del presupuesto. No ayudamos, pero tenemos una charla en la que vamos a explicar cómo llenar el presupuesto. Entonces, aquí encargar más eventos, aquí por acá ya, miren, acá está, va a ser el 4 de febrero. En esa charla vamos a hacer juntos el presupuesto, así que el consejo es que se conecten allí o vean después la grabación para que vean cómo se hace un presupuesto. ¿De dónde sacar la fuente de información de los rubros? Las universidades, las embajadas. Entonces, ustedes cuando están buscando la información de los programas, ellos mismos les dicen cuánta plata tienen que tener en cuenta para matrícula, para sostenimiento. Obviamente, ustedes también pues harán por su lado la cotización del pasaje, de un seguro médico. Las universidades también en muchos casos les dicen cuáles son los seguros médicos que deben tener para asegurarse que tienen la cobertura completa, porque pues son extranjeros. Entonces, hay que buscar seguros que incluyan la mayor cantidad de cosas posibles. Joana, hay varias preguntas de tal vez cosas que tú ya explicaste en la charla como tal, por lo que podrías recordar tal vez cómo van a ser las charlas del programa Crédito Beca en las siguientes semanas para que las personas puedan unirse y escuchar de forma completa toda la información. Bueno, esta charla que estamos haciendo hoy las hacemos todos los viernes a las 8 de la mañana hasta febrero, hasta que se acabe el mes de febrero, y el segundo sábado de febrero. Ya el de enero pues es hoy. El segundo sábado de febrero también vamos a tener esta charla informativa para los que no se pueden conectar. Igual esta charla de hoy está siendo grabada, la vamos a publicar en el canal de YouTube para que las personas tengan acceso si la necesitan volver a escuchar. Y acá estoy mirando, la charla de febrero va a ser el 15 de febrero. Ah, no, mentiras. Sí, el ocho de febrero. Es el segundo sábado de cada mes, entonces va a ser el 8 de febrero. Una persona que está en el exterior puede aplicar al programa Crédito Beca. Sí puede aplicar. Recuerden que el requisito es ser colombiano. Entonces sí puede aplicar mientras sea colombiano y vaya a hacer una maestría o un doctorado de tiempo completo en el exterior. Una, pues, no sé, casi una última pregunta. ¿Es posible que el crédito sea retroactivo? Es decir, empiezo el semestre antes de que que den respuesta si soy beneficiario del crédito beca. No, no hacemos desembolsos retroactivos. Y si son seleccionados como beneficiarios de Colfuturo, recuerden que les dije que los resultados se anuncian el 15 de mayo. Después viene la etapa de legalización. Entonces, el primer giro de Colfuturo que ustedes podrían llegar a recibir si han completado todo el proceso de legalización es en el mes de julio. Y desde julio es que deben contar que mínimo les falte 9 meses para terminar la maestría o el doctorado si quieren que Colfuturo los financie. Joana dice una persona frente a la visa para viajar, ¿debemos tenerla antes de aplicar o la buscamos ya con la admisión en mano para lograr ser aceptados? Bueno, hay una cosa muy importante sobre el tema de visas y es que en esta etapa ustedes en lo que menos deben pensar es en la visa. Primero tienen que pensar en tener la financiación y en tener la carta de admisión de la universidad, porque sin eso no pueden aplicar a la visa. Entonces, no, pues con esto lo que les estoy diciendo es que no van a tener la visa si no han empezado a estudiar, entonces no es necesario tener la visa para postularse a la convocatoria Colfuturo. Y la otra cosa importante es que si ustedes son seleccionados como beneficiarios de Colfuturo, ustedes van a tener una carta de Colfuturo que certifica que tienen los recursos que nosotros les vamos a dar para poder soportar la parte financiera que van a tener que cumplir cuando pidan las visas de estudiante, porque siempre van a tener que viajar con visa de estudiante. ¿Financiamos programas de tiempo parcial, Joana? No, únicamente programas de tiempo completo en el exterior. No financiamos programas en línea, no financiamos programas híbridos, no financiamos programas de tiempo parcial. Gracias. Yo creo que ya hemos cubierto la mayor parte de preguntas, Joana. Bueno, entonces, antes de terminar, quiero hacer nuevamente énfasis en un punto y es que tener una carta de admisión a una universidad es muy fácil. Realmente cuando uno ya sabe cuáles son las universidades a las que se va a postular,
Lo que viene es muy sencillo y es muy fácil que a uno lo admitan. Lo que es realmente difícil es conseguir la financiación. Por eso quiero invitarlos a que le dediquen el tiempo necesario a llenar de manera correcta el formulario de Colfuturo, de hacer una buena postulación, de entender cómo hacemos el proceso de selección. Por eso les mostré cómo funciona el acta, para que ustedes aumenten sus posibilidades y no vean frustrado su sueño de estudiar afuera por no haber contado con la financiación. No le quiten importancia al tema del ensayo, así sea un 5%, ya les mostré que ese 5% muchas veces es lo que puede definir que ustedes queden arriba o no, entonces dedíquenle tiempo al proceso. El formulario de Colfuturo tiene una ventaja y es que lo pueden ir llenando parcialmente. Entonces, mañana domingo, dedíquenle 2 horas a empezar a llenar su formulario. Hay datos que ustedes ya tienen su nombre, su fecha de nacimiento, su pregrado, su experiencia laboral. Eso no va a cambiar de aquí al 28 de febrero. Entonces, no lo dejen para último momento. Les cuento por experiencia que el último día de la convocatoria entra más o menos el 70% de las personas que aplican. Cada año vemos gente pues que desafortunadamente el sistema colapsó, no pueden aplicar, ven frustrado su sueño por haberlo dejado a último momento. Entonces, no se esperen al 28 de febrero y recuerden los canales de comunicación, todos los instructivos que les mostré aquí. Igual pueden escribir al correo yo soy futuro@colfuturo.org o al correo convocatoria@colfuturo.org. Acuérdense lo que les mencionaba, en este tiempo, desafortunadamente, el tiempo de respuesta nuestro se incrementa muchísimo, pasa de generalmente es 3 días hábiles, pero en convocatoria es de 5 a 7 días hábiles. Entonces, aprovechen estas herramientas para que no tengan que esperar tanto tiempo para poder recibir apoyo de Colfuturo. Sin más temas, entonces les deseo un feliz resto de fin de semana y espero que pronto ya nos veamos como ustedes beneficiarios seleccionados de Colfuturo. Feliz día para todos y gracias a mis compañeros por su apoyo en el chat y en la parte de tecnología.